algunos aspectos de la política chilena en la década de 1950 y de 1960. Y específicamente me gustaría ver en este punto cómo se, cuáles fueron algunos dilemas que vivió la izquierda chilena en estas dos décadas, cómo se posicionó la figura de Salvador Allende ante estos dilemas, y sobre esa base entender cómo se fue generando una fuerza política que hasta cierto punto excede la propia capacidad de los partidos, que podríamos denominar el allendismo, y que colaboró en forjar el proceso político de estos años. Lo que me interesa tener en cuenta acá es lo siguiente. Yo creo que hay toda una literatura desde la politología, incluso desde la misma historiografía, que ha sostenido, ¿no es cierto?, que uno de los elementos que más habría caracterizado al Chile del siglo XX, especialmente desde la década del 30 en adelante, habría sido la fortaleza de su sistema de partidos. Los partidos en tantas instancias de generadoras de contenidos políticos, programas, y no solamente eso, sino también como instancias de reclutamiento para los mismos cargos representativos y cargos públicos y mediadores sociales, habría sido muy fuerte. Y en este sentido se han planteado, ¿no es cierto?, que el sistema de partidos chilenos sería distinto del de otros países de Latinoamérica, incluso en muchos casos bastante más parecido al de Europa Occidental. Yo manteniendo algunos elementos de esa tesis y considerando que efectivamente es cierto la relevancia que tuvieron los partidos políticos en el Chile del siglo XX, tanto como mediadores sociales, como principales actores del sistema político, cosas que no pasan en todos lados, considero también que es importante no olvidar desde ese mismo punto de vista la importancia que pudieron tener ciertos liderazgos personales, aunque vamos a ver que en este caso no personalistas, en el desarrollo del proceso político y la importancia que tienen ciertos liderazgos en cuanto a articuladores. Ahora, quiero partir aclarando esto. El liderazgo de Salvador Allende es un liderazgo que podríamos decir que tiene mucho de personal, pero que no es caudillista o personalista. En el fondo, en ningún momento pensó hacer, ni intentó hacer un liderazgo en torno a su propia persona, erigirse con un movimiento de carácter personalista. Pero sí efectivamente logró generar un nivel de apoyo que era hasta cierto punto relativamente independiente de los partidos y que se notó en sus propios niveles de votación, que eran mayores a los de los partidos que lo apoyaron. Ahora, ¿qué es lo que pretendemos hacer acá? Nos pretendemos tratar de entender este liderazgo, ¿no es cierto? Y sobre todo entender este liderazgo en el marco de los constreñimientos, es decir, de los límites que le ponía los mismos debates de la izquierda y las características de sus partidos en el periodo. Y específicamente, al hablar del liderazgo de Allende, queremos referirnos a su capacidad para aunar distintas sensibilidades de izquierda, incluso algunas que estaban fuera de ella, en pos de un proyecto de profundas reformas sociales que generarían las condiciones para una transición al socialismo. Esto se debía a que manifestó a la capacidad que manifestó el propio, ¿no es cierto?, Allende de integrar un discurso marxista con las tradiciones que se venían desarrollando en los partidos de la izquierda chilena, pero a la vez, ¿no es cierto?, y esto puede ser de manera poco sistemática y tematizada, pero sí muy fuerte, con elementos propios de las tradiciones políticas republicanas y democrático-liberales, cosa que fue bastante controvertida en el periodo y que le trajo bastantes debates al interior del mundo de la izquierda. Para esto, ¿qué es lo que pretendo hacer? Pretendo centrarme en dos momentos específicos. En primer lugar, ¿no es cierto?, en la década del 50, no la década en sentido cronológico, sino que más bien la década en el sentido de época, sobre todo en la primera mitad de la década del 50, en primer lugar, donde vamos a ver, ¿no es cierto?, cómo se plantea el liderazgo de Salvador Allende ante la emergencia de ciertas alternativas o vías de carácter nacionalista o nacional popular en la izquierda, ciertos rasgos populistas. Y por otra parte, también vamos a ver esto en la década del 60, cuando ya se produce una radicalización más bien de carácter insurreccional, muy influida por el modelo cubano con ella. ¿Cómo se plantea ante estos elementos? Y eso nos puede ayudar a entender finalmente cómo se va a ir forjando la vía chilena al socialismo, ¿no es cierto?, que va a caracterizar el triunfo de Allende en el año 1970 y su gobierno. Ahora,
Para poder ver esto me gustaría partir, ¿no es cierto?, con la década de 1950. Yo, al igual que varios autores, esto no es algo nuevo, considero que la radicalización socialista, si bien efectivamente tuvo un giro muy importante y se produjo, parafraseando Ricky de Brian, una radicalización dentro de la radicalización en la década de 1960, es una radicalización que se arrastra de antes. Yo diría que desde la década de 1950 específicamente, y que tiene que ver con el fracaso de las experiencias de colaboración con los gobiernos radicales. Sin embargo, las características que tuvo esa radicalización en la década de 1950 son distintas a las que tuvo en la década del 60. Si bien la década del 60 tuvo un carácter que era más bien de tipo insurreccional, muy influido por lo que podríamos denominar el guevarismo, sus diversas interpretaciones, ¿no es cierto?, la década de 1950 fue una radicalización de carácter más bien nacionalista o más bien nacional popular. Y para poder entender esto, hay que entender en qué estaba el Partido Socialista en la década de 1950. El Partido Socialista era heredero, ¿no es cierto?, de una larga tradición de su fundación de latinoamericanismo, un antiimperialismo muy marcado, y una política que podríamos denominar nacionalista, que apuntaba a la independencia de los grandes referentes internacionales, como los grandes Vaticanos, del, del movimiento, de los movimientos de la izquierda internacional. Ahora, en este sentido, lo que me interesa tener en cuenta acá es ver, por ejemplo, cuáles eran los modelos a los cuales estaban mirando los socialistas en la década de 1950, en la posguerra. Muy, ¿no es cierto?, alejados de la Unión Soviética y mirando hacia la experiencia con recelo, la experiencia del estalinismo, comienzan a buscar movimientos de carácter socialista, pero que al mismo tiempo reflejen movimientos de carácter socialista, que al mismo tiempo reflejen cierta independencia de la política de bloques internacionales. De hecho, critican abiertamente a la Unión Soviética por totalitaria y utilizan esas palabras en esa época, ¿no es cierto?, de la política de bloques internacionales, y que fomenten cierta independencia nacional. Y ahí es cuando, por ejemplo, en la década, a finales del 40 y sobre todo ya en la década del 50, comienzan a mirar con mucho énfasis la Yugoslavia de Tito, el modelo yugoslavo, en cuanto sería un modelo que les permite, en primer lugar, tener, defender la autogestión obrera, es decir, básicamente un modelo menos burocratizado, con mayor nivel de democratización, por lo menos industrial, y de participación obrera y popular. Por otro lado, también les permite el modelo yugoslavo defender un modelo que se ha planteado independiente frente a las directrices de Moscú y que se plantea hasta cierto punto como con un carácter tercerista en el ámbito internacional. De la misma manera, durante esta época, hay un acercamiento a ciertos movimientos nacional populares latinoamericanos. Esta es una época donde este punto se va a dejar muy en claro, y de hecho hacia el año 1954, pero esto es una cosa que venía de antes, va a salir un libro que es uno de los libros más importantes, yo creo, en la historia del marxismo en Chile, a mediados del siglo XX, que se llama Nacionalismo y Socialismo en América Latina, y que lo escribe un intelectual socialista, Oscar Weiss. Oscar Weiss, quien venía del trotskismo, y siempre fue esto un punto de vista bastante radicalizado entre el Partido Socialista, lo que sostenía en este caso es que había que entender la emergencia de los movimientos nacional populares latinoamericanos, con ciertas reservas del peronismo, de manera más cercana al movimiento nacionalista revolucionario, boliviano, entre otros, y esa comprensión implicaba entender, ¿no es cierto?, que su contenido antiimperialista, su contenido democratizador, tenía la capacidad de tener un potencial socialista, y que los grupos de izquierda socialistas tenían que montarse en esos movimientos, hacerse parte de ellos o entrar en alianza con ellos, para de esa manera poder, ¿no es cierto?, darles conducción y no enajenarse de las masas. Y este es un punto que va a ser bastante importante en esta época, y hasta cierto punto va a reflejar las relaciones internacionales del socialismo criollo en esta época. Así como mantenían relaciones con Yugoslavia, viajaban a Yugoslavia, venían acá, bueno, de hecho hasta Eugenio González, que era rector de la Universidad de Chile, gestionó el doctorado honoris causa para Tito en la universidad. En el caso de estos movimientos nacional populares latinoamericanos, hubo una muy fuerte instancia de solidaridad con
el movimiento nacionalista revolucionario boliviano y la revolución boliviana del 52, y hasta cierto punto hubo intentos de tratar de entender el peronismo, que si bien no llevaron a apoyarlo, llevaron a que los socialistas chilenos se alejaran de los socialistas argentinos, en cuanto se sostenía que estos estaban manteniendo posturas extremadamente liberales, institucionalistas, antes de apoyar, ¿no es cierto?, la movilización obrera que habría logrado generar el peronismo, y de hecho el socialismo chileno se acerca a apoyar pequeños grupos socialistas argentinos que tienen una postura, si no peronista, más bien dialogante con el caso de Perón. Ahora, esto se va a notar también en un elemento que es bien importante. En esta época los socialistas ya están, ¿no es cierto?, en el espíritu de alejarse de los radicales, pero este énfasis en el nacionalismo latinoamericanista y en el antiimperialismo los va a llevar no solamente a alejarse de los radicales como partido, sino que también a alejarse de la idea de alianzas amplias propias de la época del Frente Populismo, entendido en términos amplios, y sobre todo también un vuelco a un mayor clasismo obrerista, y sobre todo el abandono de ciertos elementos liberales de los cuales se habían apropiado en el discurso durante la época del antifascismo, cierto universalismo cosmopolita y cierta también, que esto es bien importante, valoración de elementos de la democracia liberal como importantes por sí mismos. Y no es extraño, por ejemplo, que esto se haya notado en los debates que se dieron en el Partido Socialista en los años 52 y en la política interna por el apoyo a Carlos Ibáñez del Campo. De hecho, los socialistas deciden apoyar a Carlos Ibáñez del Campo en una estrategia que apunta a tratar de darle movimiento al ibañismo, sostener que el pueblo es ibañista, por lo tanto lo que tenemos que hacer es estar ahí, darle conducción, y por otro lado también no habría que enajenarse del pueblo, y poniendo como ejemplo el caso de los socialistas argentinos, que de hecho hay que tener en cuenta que en 1951, en las elecciones que hubo ese año en Argentina, tuvieron su peor desempeño en toda su historia, casi desaparecen. Ahora, otro punto que me gustaría destacar, algunos nombres, por ejemplo, los quienes están apoyando esta radicalización nacionalista del periodo son personajes como Oscar Valls, Alejandro Chelén, Clodomiro Almeida, en el fondo, que están más interiorizados en la historia del Partido Socialista también. Esto deja en evidencia un aspecto que es bien relevante. Son básicamente varios de los mismos que van a promover formas de radicalización ya más bien de carácter leninista en la década del 60. Clodomiro Almeida, ¿no es cierto?, quien va a tener roles importantes en el Congreso de Chillán y otras instancias, y va a llegar después a ser secretario general del Partido Socialista ya durante la dictadura. Y por otra parte, ¿no es cierto?, Alejandro Chelén y Oscar Valls, quienes provenían de un tronco más bien de carácter trotskista. Y ellos, ¿no es cierto?, van a ser los que van a promover el apoyo a Ibáñez hasta cierto punto como una reacción antiliberal dentro del Partido Socialista. Ahora, el Partido Socialista, de hecho, entre paréntesis, por ejemplo, algunos de estos personajes como Clodomiro Almeida nunca renegaron de estos hechos. Otros socialistas sí, pero Clodomiro Almeida no, y de hecho Clodomiro Almeida yo tuve la oportunidad, bueno, después que murió, pero conocer todavía el despacho del escritorio, y tenía su foto de gabinete con Allende y con Ibáñez, en el fondo se lo conservó hasta el final. Ahora, en este caso, ¿no es cierto?, los socialistas apoyan a Ibáñez a cambio de un programa de acción gubernativa que respondiese a ciertos lineamientos antioligárquicos, antiimperialistas y a la restauración del pluralismo partidista. Las medidas exigidas por los socialistas del cambio en la política internacional, la derogación de la ley de defensa de la democracia, la planificación económica, la creación del Banco del Estado, la reforma agraria y la derogación de la última ley de sindicalización campesina. Es decir, tratar de darle un contenido socialista y democratizador a esta oleada del ibañismo. Ahora, sin embargo, lo que interesa ver acá es cómo se posiciona la figura de Salvador Allende ante esta polémica que se arma. De hecho, Salvador Allende, quien estaba en el Partido Socialista Popular, que era la facción mayoritaria del socialismo que había dado su apoyo a Ibáñez, manifiesta su evidente rechazo al autoritarismo y el tono militarista que manifestaba la campaña del exdictador. Tras el discurso de Allende, podríamos decir que existe una fuerte valoración del institucionalismo político y de las libertades públicas. Y no es de extrañar que el discurso allendista haya recuperado el que fue uno de los principales tópicos y que más de poder de convocatoria le dio al marxismo en el siglo XX, como es el tópico del antifascismo. Allende en reiteradas ocasiones calificó de fascista la candidatura de Ibáñez, los movimientos que lo seguían, y junto con esto evidenció un claro rechazo a la heterogeneidad social de los movimientos que apoyaban a Ibáñez, que, ¿no es cierto?, sostenía que apuntaban desde la presencia de algunos representantes del gran empresariado monopólico y de personeros provenientes del mundo latifundista.
Así podemos sostener que Allende articuló una propuesta de transformación social de raigambre marxista, pero con un sustrato de una cultura política liberal. Y de hecho me gustaría leer acá una cita que hace en una entrevista en la revista Ercilla. Larguísima, de hecho. En el fondo la cita es mucho más larga, yo les voy a leer un fragmento nomás. Comprobé la decisión irrevocable de la mayoría de la directiva del Partido Socialista Popular de llevar adelante la candidatura del senador Ibáñez. Y subrayo senador. Está bueno de terminar con lo de general. Ibáñez dejó de ser militar cuando metió al ejército en funciones que no le correspondían. Hablaré del senador Ibáñez, un activo profesional de la política, de una actividad versátil, curiosa y paradojal, abanderado de la derecha, líder populista de última hora. Dije que no se podían entregar principios y doctrinas a quien hizo gala de aplastar doctrinas, principios e ideas, y a quien como único capital exhibe un desprecio total por los programas. Expresé también que me parecía absurdo utilizar a Ibáñez como un caballo de Troya para que el Partido Socialista Popular llegara al pueblo, básicamente la estrategia que había seguido el PS. Los sectores que acompañan a Ibáñez son revoltosos y heterogéneos. Es imposible conciliar los intereses del latifundista agrario con los del campesino socialista, como los principios fascistas de los dirigentes ibañistas con el pensamiento socialista de nosotros. No niego que al lado de Ibáñez hay hombres de gran prestancia intelectual y de valor moral. Yo juzgo al conjunto por sobre el candidato. Repetí en la directiva que el descontento social y la justa protesta contra el gobierno del señor González Videla tenía que encontrar otro camino que no fuera el de Ibáñez. Y en esta lucha están conceptos sobre convivencia social y democrática que obligan a los hombres a definirse. Ahora, otro punto también a tener en cuenta, ¿quién acompaña acá a la candidatura de Allende? Acá, bueno, un compañero de ustedes, de hecho, había desarrollado un trabajo en un seminario sobre ese punto, también reforzaba varios de estos puntos. Tienden a ser, por un lado, sectores intelectuales de clase media con mayor formación académica, por ejemplo, la Brigada Universitaria Socialista, al interior del PS, y por otro lado, segmentos reducidos de trabajadores, ¿no es cierto?, pero con más anclajes más sólidos en las tradiciones del movimiento obrero y mayor tendencia a la sindicalización, ¿cierto? ¿No es cierto? Sindicatos mineros, entre otros, ¿no es cierto?, que le dan su apoyo a Allende. Ahora, mientras pasa esto, ¿no es cierto?, y Allende rompe con el Partido Socialista, ¿qué pasa con los comunistas? Los comunistas también están viviendo su propio proceso, ¿no es cierto?, a inicios de 1951, sobre todo, ¿no es cierto?, se pone fin a una polémica que había sido bastante ardua en el interior del Partido Comunista, bueno, la abordaba con mucha profundidad el profesor Manuel Loyola, que tiene que ver con la ruptura del reinocismo, que era una corriente que era que era partidaria de llevar adelante formas de resistencia más violentas y antisistémicas a las políticas represivas de González Videla. En contraposición, ¿no es cierto?, el sector oficialista liderado por Galo González, que logró, ¿no es cierto?, detener este proceso, venía desarrollando una plataforma más bien reformista y moderada que buscaba crear una gran coalición para, ¿no es cierto?, restaurar las libertades públicas y el pluralismo político. Y esto, ¿no es cierto?, se plasmó en el programa de emergencia del Partido Comunista del año 1950. Y de hecho, ¿no es cierto?, en la conferencia nacional del año 1952, ¿no es cierto?, el Partido Comunista ya da los primeros pasos de su política del Frente de Liberación Nacional, que es una política que apunta a retomar ciertos aspectos de coaliciones amplias, incluir a las burguesías nacionales, ¿no es cierto?, y a los partidos de centro, y sobre todo también de ese modo dar una suerte de revolución de carácter, llevar adelante un proceso revolucionario de carácter etapista más bien. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Allende se transforma en el abanderado, ¿no es cierto?, de esta alianza, ¿no es cierto?, entre un sector reducido del socialismo, que lo apoya, crítico del populismo ibañista, y, ¿no es cierto?, y el Partido Comunista. Y de hecho lo que logra Allende en este caso, en primer lugar, es forjar elementos importantes de su liderazgo, pese a que la votación que sacó fue bastante exigua, logra en primer lugar articular una unidad socialista comunista, en segundo lugar logra llevar adelante un nivel de cercanía importante con el Partido Comunista, y sobre todo también en términos programáticos logra articular una vía institucionalista, ¿no es cierto?, que dentro de un proyecto de transformación de carácter marxista integraba elementos propios de una tradición democrático-liberal. Y esto lo hizo posible gracias al rescate de los elementos de la tradición antifascista en su discurso. Ahora, eso sucede, ¿no es cierto?, en inicios de la década de 1950. Pero ¿qué es lo que sucede en la década de 1960? ¿Qué es lo que sucede en la década de 1960? Veo que está Marmaduke Groves escuchando la charla. A inicios de la década de 1960, ¿no es cierto? O sea, durante la década de 1960 tenemos un proceso ya, podríamos decir, de radicalización de la radicalización socialista o un cambio en estas formas de radicalización.
El Partido Socialista, ya desde el año 1955, en que algunos elementos se pueden rastrear hasta el 47, había planteado su estrategia, que era la estrategia de la del Frente de Trabajadores. A diferencia de la línea estratégica de los comunistas de Frente de Liberación Nacional, que quería hacer ¿no es cierto?, cambio social por etapas, una etapa democrático-burguesa, más bien de carácter antiimperialista, nacionalista y democratizante, y luego una etapa socialista, y que en esa primera etapa debían hacerse alianzas con la burguesía progresista, el Partido Socialista va a sostener que no existe la posibilidad de hacer alianzas con una burguesía nacional progresista, porque básicamente esta no existiría. La burguesía nacional progresista, ¿no es cierto?, no existiría, porque simplemente existiría una burguesía que tiene intereses conjuntos con una oligarquía más grande, con el imperialismo, con el sector latifundista. Por eso todos los intentos de conciliación, ¿no es cierto?, con los sectores medios, conciliación con el empresariado nacional y de llevar adelante proyectos en común, como habían sido de los gobiernos radicales, Frente Populista, iban a tener un mal término, y esto hacía, obligaba a qué cosa, en primer lugar, a terminar con la visión etapista, sino que hacer una revolución sin etapas, pasar inmediatamente a la revolución socialista, y por otro lado también el Frente de Trabajadores, ¿no es cierto?, que se planteó por primera vez en el 55, plantea que este debe ser llevado adelante por un frente de trabajadores, es decir, de partidos más bien obreros, los socialistas y los comunistas. De todas maneras, esto implicaba que ciertos sectores de los intelectuales, de las clases medias bajas, se podían adherir, ¿no es cierto? Eso, las capas medias, pero en bajas, como es el lenguaje de la época. Pero, sin embargo, de todas maneras, esto tenían un rol absolutamente subordinado. Ahora, lo que hay que tener en cuenta es que este proceso, ¿no es cierto?, que ya venía desde fines de los 50, va hasta cierto punto a poner a el Partido Socialista, podríamos decir en términos relativos, a la izquierda de los comunistas. Mientras los comunistas, ¿no es cierto?, están muy influenciados en esta época por su estrategia de Frente y Liberación Nacional y lo ven reforzado por el contexto de Guerra Fría, por el proceso de desestalinización que hay. Entonces los comunistas no solamente van a proponer esta idea, sino que van a defender y van a ver refrendados en el 20º Congreso del Partido Comunista Soviético del 56 su idea de vía pacífica, la idea de que hay distintas vías nacionales, ¿no es cierto?, por una parte. Por otra parte, ¿no es cierto?, iban a poner un énfasis en un discurso que va a apuntar, ¿no es cierto?, que si bien va a utilizar la palabra revolución, y esto lo han mostrado Mariana Perry, Marcelo Casals, pero también Pablo Garrido, Camilo Fernández, su énfasis va a estar puesto principalmente en el concepto de democratización. Por otra parte, los socialistas no, los socialistas van a tener esta vuelta más bien, ¿no es cierto?, una política que tenía un carácter más bien obrerista, ¿no es cierto?, que renegaba de la política de alianzas y, ¿no es cierto?, que pretendía hacer una revolución de un carácter más bien inmediato. Esto va a quedar de manera muy patente expresado hacia inicio de los 60, de hecho, en la famosa polémica del año 62, ¿no es cierto?, en que se pelean ahí Corbalán del Partido Comunista con Ampuero del Partido Socialista, donde van a quedar en evidencia estos supuestos, y además, ¿no es cierto?, la crítica de los socialistas a la visión prosoviética del Partido Comunista, y de hecho van a decir que el problema, ¿no es cierto?, es la lucha entre clases y no la coexistencia entre los campos, el campo socialista y el campo capitalista occidental. Ahora, el punto a tener en cuenta acá es que en el caso del Partido Socialista, esta situación que ya venía teniendo lugar se va a ir acrecentando a medida que avanza la década del 60. Hay diversos historiadores, como por ejemplo Juan Carlos Gómez, que han visto la influencia, la misma Eugenia Paliraki también, la influencia que ciertos sectores de la izquierda socialista, o sectores que eran más bien de carácter trotskista, tuvieron al interior del Partido Socialista. Hay que tener en cuenta que hay una tradición de trotskismo bastante antigua al interior del Partido Socialista, que desde la década del 50 comienza a ser mantrismo de manera más fuerte desde el inicio de la década del 50, y ellos van a pugnar, ¿no es cierto?, por una estrategia más combativa del Partido Socialista. Sin embargo, y pese a estas situaciones, y pese a estas declamaciones de un carácter más bien retórico, yo diría que hasta la elección del 64 se mantiene todavía una práctica política en el Partido Socialista que es más bien electoral, o electoralista, como les gustaba criticar a los sectores de izquierda del partido. Sin embargo, acá van a ir teniendo lugar ciertos eventos que van a reforzar esta radicalización socialista que venía de antes. En primer lugar está el problema de la experiencia cubana. Ahora, la experiencia cubana hay que entenderla en un contexto también.
En el fondo, Cuba plantea la idea de un modelo que efectivamente es capaz de llegar al socialismo por vía revolucionaria en América Latina y se transforma en una experiencia concreta. Esto lo han mostrado Camilo Fernández y Pablo Garrido, versus, ¿no es cierto?, la vía pacífica que propugnaba el Partido Comunista con el modelo soviético, que no tenía ninguna experiencia concreta de la cual asirse. Entonces esto le da cierto poder, ¿no es cierto?, argumentativo, en primer lugar, a los sectores más radicalizados. En segundo lugar, y acá bueno, hay diversos autores que lo han abordado, entre ellos Luis Tilleman, ¿no es cierto?, otros más, hay una creciente radicalización social en el periodo. Esa radicalización, como mostrado Tilleman, otros de obrera, como mostrado Mario Garcés, se nota el movimiento de pobladores, se nota también el movimiento campesino, ¿no es cierto? Y sobre esta creciente radicalización, que está hasta cierto punto anclada en la crisis del modelo desarrollista y su incapacidad, ¿no es cierto?, de satisfacer las crecientes demandas sociales, se va a ir, ¿no es cierto?, reforzando esta radicalización del Partido Socialista. Ese es otro punto también a tener en cuenta. Y hay otro punto final que me gustaría tener en cuenta, que es el fracaso de las elecciones de 1964. Hasta cierto punto, el fracaso de las elecciones de 1964 va a hacer que al interior del Partido Socialista se genere una fuerte crisis y que esta crisis, ¿no es cierto?, lleve a que se cuestione el liderazgo que había llevado adelante Raúl Ampuero, ¿no es cierto?, que se queden en evidencia estas tensiones entre discurso revolucionario y práctica más bien institucionalista, y se termine, ¿no es cierto?, por tomar una serie de votos políticos que apunten a una mayor radicalización, que tienen que ver en primer lugar con varios puntos. En primer lugar, con la aceptación del leninismo como partidario, algo que existía dentro del PS antes, pero que no era, ¿no es cierto?, hegemónico, ni era oficial tampoco. O sea, se adopta el carácter leninista de partido, y también, ¿no es cierto?, que se adopte la vía armada como vía de lucha. Y hasta cierto punto en la retórica de estos dirigentes quienes estaban detrás de estas líneas, estaba la idea de que, claro, en el fondo, siguiendo el modelo leninista, las elecciones son importantes, hay que presentarse las elecciones como un elemento más casi de gimnasia revolucionaria, de acumulación de fuerzas, pero no necesariamente van a ser la vía que va a permitir acceder al poder. Y de hecho esto se va a notar incluso en algunos textos de más adelante de líderes como Carlos Altamirano, que tenía su famoso artículo que se llamaba El Parlamento, un tigre de papel, ¿no es cierto?, donde dice que en el fondo la lucha parlamentaria no importa, lo que importa finalmente es la correlación de fuerza social que está detrás de ella. Esto va a ir sucediendo al interior del Partido Socialista. Al interior del Partido Comunista, por otra parte, la situación va a ser bastante complicada. En el fondo, como ha mostrado Marchesi, ¿no es cierto?, en sus investigaciones, el Partido Socialista va a tener cierta desconfianza hasta cierto punto del modelo insurreccional cubano, va a apoyar la revolución cubana, pero va a tener en el fondo una desconfianza hacia la exportación del modelo revolucionario. Esto se va a mostrar, se va a quedar evidenciado, de hecho, en las reuniones al interior de OLAS, de la Organización Latinoamericana de Solidaridad, ¿no es cierto?, con los delegados comunistas. Y por otra parte también, los comunistas de todas maneras se van a ver tensionados. Se van a ver tensionados, bueno, como ya he visto antes Rolando Álvarez, ¿no es cierto?, hay una cultura juvenil en el periodo bastante fuerte, que apunta en ese sentido. Se va a ver cuestionado también porque finalmente están enfrentando un modelo exitoso en realidad, y esto va a llevar a que los comunistas, si bien, ¿no es cierto?, mantienen su énfasis en la democratización, mantienen su énfasis etapista y una política más moderada, de todas maneras tenga que estar aclarando que, claro, en el fondo, bajándole un poco el perfil de la vía pacífica y sostener que es una vía no violenta, esto lo mostró muy bien Rolando Álvarez, y sobre todo también que es una vía que, si bien en el fondo no está por la guerra civil o la violencia aguda armada, acepta otras formas de lucha. Esta va a ser una tensión que es bastante importante, porque si bien, ¿no es cierto?, parte de estas líneas democratizantes apuntaban a la inserción dentro del sistema, la propia movilización llevaba a que los marcos de este sistema institucional tuvieran que ser rebasados. Y acá hay otro elemento también que me gustaría tener en cuenta en este pool, que tiene que ver con el surgimiento, bueno, lo que se ha denominado nueva izquierda revolucionaria. A mí no me convence de todo el tema, en cuanto a la nueva izquierda revolucionaria tiene mucho de antiguo, es decir, había una serie de corrientes que ya desde, ¿no es cierto?, los 30 o antes, planteaban, ¿no es cierto?, desde trotskistas, después sectores maoístas, ya desde los 50, otros más, pero sectores que planteaban, ¿no es cierto?, estrategias más bien de carácter insurreccional, y siempre estuvieron en el interior de la izquierda.
pero lo que sí estos sectores pasan a tener cierta relevancia mayor. Y estos sectores, ¿no es cierto?, se van a nutrir, lo que sí, de un descontento juvenil, generacional, con los partidos de izquierda tradicional, como les gustaba decir a ellos, bastante fuertes. Y esta nueva izquierda revolucionaria se va a notar, por ejemplo, bueno, la vanguardia revolucionaria marxista, que da pie con posterioridad al MIR, ¿no es cierto?, en la cual, ¿no es cierto?, van a hacer nacer de esta coalición de viejos troscos por una parte y después de jóvenes disidentes socialistas, principalmente también comunistas, que están, ¿no es cierto?, inspirados en el modelo cubano, y también de otra serie de grupos pequeños que hay en el periodo. O sea, pensemos en el grupo de carácter maoísta y otros, el Partido Comunista Revolucionario, Espartaco, otros más. Esto es bien importante tenerlo en cuenta porque si bien eran grupos que tenían una gravitación bastante minoritaria electoralmente, sí tensionaban las bases y sobre todo la juventud. En el fondo, esta dinámica, ¿no es cierto?, por quién se mostraba más a la izquierda, ¿no es cierto?, generaban una tensión al interior de los partidos de izquierda y sobre todo al interior del partido socialista. Entonces, lo que tenemos durante este periodo es una radicalización, ¿no es cierto?, en el caso del Partido Socialista, de la línea del Frente de Trabajadores. Se mantiene la línea, pero se radicaliza. Y por otra parte, tenemos también no solamente esta radicalización, sino que tenemos una situación que tensiona a los comunistas, si bien, ¿no es cierto?, mantienen una línea, en este caso, más bien pacífica, no insurreccional. Ahora, el punto que es importante tener en cuenta acá es que nosotros podemos caer en la tentación de analizar esto desde un punto de vista muy normativo, en el sentido que podemos comenzar a decir, ¿no es cierto?, dar y quitar credenciales democráticas. Yo creo que eso está bien para un debate que es más bien de carácter político, o sea, los políticos cuando saquen cuentas pueden hacer eso. Sin embargo, desde el punto de vista de la historiografía, lo que nosotros también tenemos que tratar de hacer es, bueno, entender, ¿no es cierto?, la importancia relativa que los distintos sectores políticos le daban a la democracia, pero sobre todo, y como han hecho varios de los autores que he citado desde un punto de vista de historia conceptual, ver qué es lo que entendían, ¿no es cierto?, en este caso por democracia. Y lo que tenemos acá, ¿no es cierto?, es que durante la década del 50 y principios del 60 sobre todo, la mayor parte de la izquierda sostenía defender un programa democratizador, pero entendían esa democracia de una manera distinta a otros sectores de la sociedad. Al fondo se entendía más bien desde una democracia política y social, de participación auténtica en la, ¿no es cierto?, popular. Eso en primer lugar. Ahora, por otro lado también lo que tenemos es que esta importancia relativa de la democracia dentro del discurso político se va a mantener, por ejemplo, sectores como el Partido Comunista, que le va a dar la democratización un tono fundamental, ¿no es cierto?, como parte de su proyecto, versus otros sectores como, ¿no es cierto?, el de los socialistas, en la cuales, y la nueva izquierda revolucionaria, especialmente el MIR, en los cuales va a ir perdiendo cierta importancia. Eso en segundo lugar. Ahora, eh, eso por otra parte. ¿Cuál es el rol que juega Allende acá? Yo creo que el rol que juega Allende acá es un proceso un rol bastante importante. En primer lugar, se transforma en una suerte de pivote que permite la articulación comunista-socialista. De hecho, por ejemplo, y bueno, como parte del proceso de desestalinización, y también, ¿no es cierto?, reflejando una cosa que ayuda a no caricaturizar estos partidos políticos, en el año 1958, antes de las elecciones presidenciales, Allende casi se transforma por walkover, podríamos decir, en el fondo no tiene mucha competencia en el precandidato del Partido Socialista. Y en el caso de los comunistas, ¿no es cierto?, se produce un fenómeno bastante curioso. Por primera vez hacen una especie de ejercicio democrático de consulta a las bases, y Allende arrasa. Es decir, que había sembrado para las elecciones del 52, se transforma en un capital político que le permite ser el articulador de la unidad socialista comunista. En segundo lugar, va a temperar las nociones más bien insurreccionales del Partido Socialista y va a proponer para el FRAP, para el Frente de Acción Popular, la coalición, ¿no es cierto?, socialista-comunista, un programa que tiende a ser más bien moderado. De hecho, si analizamos, ¿no es cierto?, los tópicos del programa de Allende del 52 son independencia económica y comercio exterior, desarrollo de la economía interna, reforma agraria, mejoramiento de las condiciones de los sectores de vida de los sectores populares. Son una plataforma reformista, antiimperialista y antioligárquica que generaba ciertos espacios para la participación de la burguesía nacional,
y de hecho, ¿no es cierto?, recogía muchos elementos del desarrollismo de la recién creada CEPAL, y de hecho es más, el Allende se encargaba mucho de decirlo en esa época. Entonces tenemos, ¿no es cierto?, un Allende que, ¿no es cierto?, claro, se ve constreñido a una alianza exclusiva comunista-socialista, pero, ¿no es cierto?, de todas maneras va a pugnar, en este caso, por un programa que permita la incorporación, ¿no es cierto?, de otros sectores sociales, y que va a poner un énfasis más bien antiimperialista, democratizante. De hecho, esto va a ser bastante criticado a lo largo de la década del 60, donde se le va muchas veces a criticar que está más preocupado de apaciguar los adversarios que de proponer que de hacer una propuesta socialista. Ahora, con posterioridad al año 64, de hecho, la figura de Allende se transforma en una figura bastante compleja. Su derrota, ¿no es cierto?, le hace perder bastante capital político frente a Frei, y sobre todo, además, va a quedar en un mal pie dentro del Partido Socialista, cuando son, ¿no es cierto?, sectores como, perdón, eventos como el Congreso de Linares 65 y de Chillán 67 al interior del Partido Socialista, que es cuando se determinan líneas estratégicas más agresivas, ¿no es cierto? Va a ser en estos momentos en los cuales la figura de Allende va a sufrir bastantes problemas al interior del partido. En el fondo, incluso en la historia fue zamarreado al interior del Congreso de Chillán. De todas maneras, ¿no es cierto?, yo diría que fue este liderazgo de Allende y su capacidad, ¿no es cierto?, de trascender a los propios partidos, lo que logró que, pese a este proceso de radicalización, de todas maneras, ¿no es cierto?, el momento de plantear la plataforma del programa de la Unidad Popular, se mantuvieran varios de estos elementos democráticos liberales en su interior. Y quiero cerrar, ¿no es cierto?, con una cita, ¿no es cierto?, que tiene que ver, ¿no es cierto?, ya con la misma campaña de Allende en la Unidad Popular, cuando sostiene que el triunfo popular abrirá paso así al régimen político más democrático de la historia del país. En materia de estructura política, el gobierno popular tiene la tarea de preservar, hacer más efectivos y profundos los derechos democráticos y las conquistas de los trabajadores, y transformar las actuales instituciones para instalar un nuevo Estado donde los trabajadores y el pueblo tengan el real ejercicio del poder. Muchas gracias. Bueno, agradecer, Joaquín, tu exposición. En particular, ahora yo creo que deberíamos centrarnos principalmente en lo que va a ser las dos rondas de preguntas. La metodología que ocupamos la otra vez es que las personas pueden o mencionar a través del chat eh, que quieren preguntar, o dejar su pregunta ahí y que Joaquín las lea directamente para ser contestadas. Mientras se acumulan las preguntas, particularmente yo quisiera realizarte una, Joaquín, con respecto a tu exposición, y quería un poco, en función de lo que comentaste, comentar algo con respecto al texto que tiene Luis Ortega sobre la radicalización de los socialistas en la década de los 60. Tú también lo mencionaste, que un poco esta radicalización se viene arrastrando desde la experiencia de los 40, esa visión que se tiene de que en definitiva la radicalización solamente viene de la Revolución Cubana, que si bien es innegable, que genera un fuerte impacto, basta con ver el impacto que tienen las revistas políticas, como puede ser Punto Final, pero esta radicalización viene arrastrándose de harto tiempo, sobre todo de la experiencia que tienen los socialistas chilenos con los gobiernos de centro. Entonces quería un poco preguntarte cómo, para que tú profundices, porque si bien tú lo mencionaste, creo que sería bueno profundizar cómo esta radicalización se viene arrastrando en el tiempo, y quizá el Congreso de Chillán terminaría siendo la instancia donde esta radicalización ya se termina desatando o termina plasmándose en definitiva. Con respecto a las preguntas que están en el chat, la primera persona que está es Ángel González, para que tomen la palabra, por favor. ¿Juntamos preguntas? Sí, yo creo que juntemos tres. Perfecto. Ahí está, Ángel González puso recién la pregunta. Ya. Para los que no acompañan, las preguntas están en el chat, cualquier cosa. Ya, perfecto. Bueno, a ver, voy a
bueno, y así tu pregunta, voy a leer acá la pregunta de Pablo Garrido y de Ángel González. Pablo Garrido, gracias por venir, pregunta sobre el peronismo. ¿Qué crees que aporta la experiencia argentina en este proceso de búsqueda de modelos políticos extranjeros? Y la segunda, ¿cuál crees que es la influencia de Allende en la relación del PS con el PR? Y por otro lado, Ángel González pregunta, ¿el lanzamiento del Sputnik en octubre del 57 tuvo algún tipo de repercusión positiva en la izquierda chilena? En razón de que habría una mirada ambivalente hacia la URSS, el hecho de que Chile no tenía relaciones diplomáticas y de cara a la relación a la elección del 58. Ya. A ver, en primer lugar, sí, bueno, yo me monto acá en la teoría de Luis Ortega, en el fondo, y trabajo sobre ella para reforzar uno de sus aspectos. O sea, Luis Ortega, en su texto sobre la radicalización de los socialistas de Chile, lo que plantea es que este proceso de radicalización vendría teniendo lugar desde fines de los gobiernos radicales, mucho énfasis en la década del 50, que no sería una cosa que empezó en la década del 60, y que tenía que ver con el desencanto que habría generado en las filas socialistas el proceso de radicalización perdón, el proceso de, ¿no es cierto?, el fracaso de las experiencias de colaboración. Pensemos en este caso, no sé, por ejemplo, quedó en el gobierno de González Videla, hay una ley de sindicalización campesina que lo que hace es, en la práctica, prohibir la sindicalización campesina como la del 47, ley de defensa permanente de la democracia, postergación de ciertas demandas sindicales. Hay una lectura más bien bastante negativa, incluso algunos socialistas que podríamos decir que eran de los pocos que en la época que se podrían considerar como socialdemócratas, que tuvieron contacto con la socialdemocracia internacional, de todas maneras, como Julio César Llobet, tenían de todas maneras una fuerte animadversión, ¿no es cierto?, hacia los radicales producto de esta experiencia. Ahora, lo que hay que tener en cuenta acá, eso viene de antes, esto se nota en el tipo de líneas estratégicas, ¿no es cierto?, de actitudes políticas y líneas estratégicas a lo largo de los 50. Lo que yo añado ahí es que sí, que efectivamente eso es así, pero que además hay que entender que esa radicalización tuvo antes que un carácter, podríamos decir, guerrillero insurreccional, como tuvo la retórica, como tuvo, ¿no es cierto?, en la década del 60, tuvo más bien un carácter de tipo nacionalista o nacional popular en la década del 50. Son los que empiezan a plantear esta crítica de carácter antiliberal, lo hacen desde mirando, por ejemplo, movimientos populistas latinoamericanos o experiencias socialistas de carácter nacionalista, como son, ¿no es cierto?, las de Tito en Yugoslavia. Eso en primer lugar, y eso va a permitir que se monten de manera muy fácil, de manera muy propicia en un discurso tercermundista con posterioridad. Eso va a ser bastante importante. Hay que tener en cuenta otros aspectos también. Ojo, esto tiene que ver con varios puntos. Lo otro es la recepción de Cuba. Cuba se recibe en primer lugar porque es un modelo concreto, triunfador en el hemisferio, pero también Cuba se recibe porque el resto de los intentos revolucionarios fracasaron. Entonces está la idea, ¿no es cierto?, y hoy día sobre todo acá, y me monto un poco en lo que ha planteado Roberto García Ferreira, Guatemala. La idea, ¿no es cierto?, de que cuando se trataron de hacer modificaciones institucionales dentro de la vía institucional, como fue el caso de la primavera guatemalteca con Arévalo y sobre todo después con Arbenz, estas fueron fuertemente reprimidas por Estados Unidos. Estos son itinerarios de radicalización que son comunes a América Latina. Hay que tener en cuenta que el Che Guevara, por ejemplo, estaba viviendo en Guatemala cuando tuvo lugar la revolución, o sea, cuando tuvo lugar el derrocamiento de Arbenz. Esto fue una cosa que lo marcó también. Lo otro también intelectualmente, y esto se me saltó en los apuntes, el problema que también surgen corrientes intelectuales que en esta época justifican eso. Pensemos en la teoría de la dependencia, que ya va más allá del cepalismo, por ejemplo, que le gustaba citar a Allende, que la teoría de la dependencia en sus vertientes más radicales, ¿no es cierto?, ve la imposibilidad de desarrollo, sobre todo los que fueron del desarrollo dentro del capitalismo dependiente. Entonces, en el fondo, solo queda, ¿no es cierto?, en este caso, una salida de un carácter más bien insurreccional. Por eso lo que se da en la década del 60, yo diría, es más bien una radicalización dentro de la radicalización que ya venía dándose, aumenta la intensidad. Y esto obliga, ¿no es cierto?, a ciertos sectores que habían tenido discursos muy radicales, pero prácticas más bien electorales, pensemos en el caso de un Raúl Ampuero, a tener, ¿no es cierto?, a entrar en tensión, de hecho termina expulsado al Partido Socialista. Esto hace que la figura de Allende, por ejemplo, deje de ser popular entre los sectores juveniles del partido. Eso por una parte. No sé si te respondo con eso, Nicolás. ¿Sí? Ya. Ya. Pablo Garrido, dos preguntas. La primera es sobre el peronismo. ¿Qué crees que aporta la experiencia argentina en este proceso de búsqueda de modelos políticos extranjeros? Y la segunda, ¿cuál crees que es la influencia de Allende en la relación del PS con el PR? Parto con la primera. Allende, bueno, hay que tener en cuenta que
que era un político cuya propia experiencia vital y cuyas propias relaciones sociales y familiares lo vinculaban a un mundo reformista, laicista de centro, el cual estaba copado por el radicalismo. O sea, que era masón, su abuelo había sido venerable maestro en la masonería, era masón en una época en que además, ¿no es cierto?, en medio de un proceso de leninización era muy mal visto ser masón. En el fondo los partidos leninistas prohíben la doble militancia con la masonería, de hecho trató de hacer eso la Juventud Socialista en los años 60, no pudieron porque ahí se dieron cuenta que la mayor parte de los parlamentarios socialistas, sobre todo los más viejos, eran todos masones. Pero entonces tenía en primer lugar esas redes de contacto. En segundo lugar también, y esto es importante, en la misma mirada de Allende hay una idea de buscar alianzas con el Partido Radical, incluso en el año 64, cuando estaban bastante en contra de gran parte de los dirigentes de la izquierda en contra de hacer alianzas con los radicales, él hace llamados a los radicales, obviamente con todas las salvedades que podía hacer en medio de ese constreñimiento, diciendo que esto era a los sectores sanos del Partido Radical, los sectores de avanzada del Partido Radical para que los apoyaran. Entonces yo diría que él siempre tuvo esa idea de incorporar a los radicales porque tenía esa visión de la necesidad de incorporar a sectores más bien reformistas, laicos, como parte de su proyecto. Yo diría que eso estuvo siempre presente en Allende, y hasta cierto punto eso es una victoria de él cuando se da la conformación de la Unidad Popular. Sobre el peronismo, es bien complejo el tema, porque bueno, hay algunos autores, y acá pienso por ejemplo Ernest Halperin, que han sostenido que el partido, y después esto lo repite Benny Pollack, que de hecho murió hace poco, ¿no? Sostienen que el Partido Socialista había sido pro-peronista. No es tan así, en el fondo yo por lo menos, de hecho estaba bien metido en ese tema. La mayor parte de la documentación que he visto es que lo que sostienen los socialistas es que hay que tratar en el periodo, al alero de esta radicalización nacionalista, es que hay que tratar de entender el peronismo. Hay que tratar de entender por qué las masas se fueron, ¿no es cierto?, con este líder caudillista. Hay que tratar de entender también y valorar la legislación social del peronismo, su capacidad de movilización obrera, pero de todas maneras el personalismo, el origen militarista del peronismo, la raigambre fascista de diversos de sus componentes iniciales, sigue generando resquemores. Y de hecho es más, ¿qué es lo que va a pasar? Los socialistas no se van a ligar con el justicialismo directamente, ni antes con sus antecedentes, el Partido Laborista y otros, sino que se van a ligar con los sectores socialistas disidentes que tienen una actitud más dialogante, o por lo menos que intenta ser más comprensiva hacia el peronismo. Entonces yo diría que ese es el punto. Y de hecho es más, la reflexión que hacen los socialistas y cuando la aplican en la política nacional chilena es, ojo, no nos pase lo que les pasó a los socialistas argentinos, que por oponerse a Perón quedaron relegados a un segundo ámbito, se enajenaron del pueblo. Pero no es un llamado peronista fervoroso para nada. De todas maneras, hay ciertos indicios que muestran que puede haber habido sectores, pero que no fueron hegemónicos dentro del Partido Socialista, con más simpatías explícitas por Perón. Yo diría que esto cambia en relación con otros movimientos nacionales populares, como por ejemplo el MNR boliviano, claro, que en el fondo que tenía una estructura más bien de partido, que hizo una revolución, que actuaba además de consumo con la izquierda, en el fondo con los trotskistas del POR, ¿no es cierto? Entonces eso generó una mayor simpatía hacia ellos. De todas maneras fue un tema espinoso, porque ellos habían sido, muchos de ellos, proeje en los 40. Entonces eso fue una cosa difícil de limar las asperezas ahí, pero eso finalmente logró hacerse. Con respecto a la pregunta sobre el Sputnik, muchísimo en el fondo, en el sentido que genera una suerte de admiración por el modelo comunista, en el sentido que esto ya no es solamente visto como una suerte de modelo insurreccional o popular, sino que es visto con una capacidad de construcción estatal ya al nivel máximo de llevar, ¿no es cierto?, el primer satélite al espacio. Y esto obviamente lo van a explotar los comunistas en todo el mundo. Entonces ahí en el fondo hay imágenes, ¿no es cierto?, por ejemplo, el Partido Comunista Italiano de autos con réplicas del Sputnik, ¿no es cierto?, paseándose por las campañas a inicios de los 60, fines de los 50, en Chile lo mismo, después, por ejemplo, cuando se produce, esto no es el Sputnik, pero en el fondo es después cuando se produce el viaje el viaje de Gagarin, ¿no es cierto?, esto lo contaba el historiador Alfredo Riquelme, pero decía que había incluso un cartel que decía Gagarin el Magallanes socialista, es decir, genera un nivel de admiración y un potencial, ¿no es cierto?, que es utilizado, y esto es utilizado, ¿no es cierto?, la cita a la importancia del viaje de Gagarin, por ejemplo, como ejemplo de capacidad de desarrollo, de capacidad estatal, de ciencia. La utiliza Corvalán en su polémica con los socialistas, están presentes en las campañas, esto es muy, muy importante.
Ojo que hay que tener en cuenta que esto generó incluso hasta dilemas impresionantes en el interior de Estados Unidos, ¿no es cierto? Incluso se comenzaron a cuestionar aspectos del sistema educativo estadounidense en la misma época, es decir, en el fondo el nivel de adhesión y de impresión que genera los éxitos iniciales soviéticos en la carrera espacial son muy, muy impresionantes. Y, ¿no es cierto? Claro, Chile no tenía relaciones diplomáticas con la URSS, ¿no es cierto? Se las había roto González Videla, pero de todas maneras, ¿no es cierto? Bueno, dentro de la izquierda en el fondo estaba la idea de restablecer esas relaciones. Joaquín, Carlos, ¿sí? ¿Estamos sí, en la hora? no, no, Sí, ya. de que quedan 4 preguntas que yo creo que podríamos cerrar con esas. Ya, sí, entonces La, voy la a... primera es la de Carlos Pavés Leiva. Carlos Pávez, ¿en qué año Allende intentó personalizar su campaña política, ya que tenía más votos que los partidos de izquierda de esta época? Y también, ¿a qué se refería con una vía tercerista? Ya, gracias. A ver, Allende, ojo, no trató de personalizar, en el sentido que él, de hecho, siempre fue bastante reacio a las manifestaciones de caudillismo, incluso cuando, en el fondo, en la historia contaba su secretario Osvaldo Buxio, que una vez una mujer, por ejemplo, le besó el pantalón bajándose de un tren en el fondo, y él como que una cosa bastante popular por un candidato la retó y después retó a sus asesores diciéndole que lo que tenían que evitar era ese tipo de cosas. Era muy institucionalista en ese sentido. Lo que sí, yo diría que desde el 52 arma las bases y el 58 logra hacerlo, logra tener un nivel de apoyo personal muy alto, más que personalista, o sea, personal no personalista, eso diría yo. Carlos Pávez, perdón, Dani Jerez, quisiera preguntarte cómo encaró el socialismo y Allende la arremetida de la democracia cristiana a su discurso de la revolución en libertad en la campaña del 64. ¿Cómo pudo haber influido en la radicalización del PS? Sí, no, efectivamente es fundamental en el sentido de que este era un partido que ya estaba asediado importantemente por corrientes de izquierda internas que estaban criticando la vía electoral, y el fracaso del 64 hasta cierto punto les da la razón, en primer lugar. En segundo lugar, esto va a llevar a que, y esto bueno, lo ha tratado Pablo Garrido y lo ha tratado también Camilo Fernández, tengan que enfatizar mucho en el concepto de revolución. Las campañas anteriores hablaban más bien de democratización, nunca dejaron de hablar de revolución, pero el énfasis está en la democratización. Y el énfasis posterior, ¿no es cierto?, trata más bien el problema ya de la revolución. Y, ¿no es cierto?, se ven obligados a entrar a debatir en esa área porque les están disputando finalmente el concepto. Y por otro lado, yo diría que la campaña del terror de la democracia cristiana tuvo efectos muy perniciosos, en el sentido de que hasta sectores que eran más bien moderados dentro del Partido Socialista ya lo vieron como una ruptura total de cualquier posibilidad de colaboración con este. O sea, no es extraño que después de la elección del 64, Aniceto Rodríguez, que era del ala de los guatones, que eran como los moderados dentro del Partido Socialista, haya dicho les negaremos la sal y el agua, en el fondo que no van a tener ninguna colaboración con el gobierno, y que incluso la amistad personal, esto lo ha tratado Cristian Gasmuri, la amistad personal entre Allende y Frei se rompiera completamente después de esta campaña. José Quesada pregunta, ¿cómo fue la relación del MIR, del PS, la relación del PS radicalizado en los 60 con el MIR? ¿Habían elementos similares? Sí, habían elementos similares y había entrismo. A ver, ¿qué es lo que sucede? En primer lugar, el MIR se nutre de sectores radicalizados del Partido Socialista. Gran parte, en el fondo, la camada de dirigentes que toma el control, ¿no es cierto?, del año 67 del MIR, los jóvenes universitarios radicalizados, es una camada que viene, no completamente, pero sí principalmente del Partido Socialista. En segundo lugar, y esto también es importante tener en cuenta, hubo entre los sectores más radicalizados del PS y el MIR similitudes programáticas, bastante, y sobre todo también hubo una política que podríamos decir de entrismo o doble militancia. En el fondo, esto es una cosa que siempre lo ha vivido mucho el PS, en el fondo antes que con los trotskistas, después fue con el MIR. ¿No es cierto? Que sectores socialistas que pasaron a militar al MIR, sobre todo en la juventud, pero que mantuvieron en silencio su militancia mirista y se mantuvieron dentro del PS tratando de radicalizarlo. Entonces, ese elemento va a estar siempre presente en su historia. Bueno, esto Eugenia Paliraki y otros autores lo trata también. Ya, muchas gracias, Badenes. Y Catherine Quinteros
Muchas gracias por la excelente exposición. Quisiera consultar si puedes profundizar en la figura de Allende como articulador político, pensando sobre todo en su itinerario vital, es decir, la figura se va construyendo de mucho antes. Sí, yo creo que tiene que ver en parte con... ahora, es complicada la figura de Allende porque era un poco chamullento, podríamos decir, en el sentido que, por ejemplo, bueno, esto lo notó Pablo Torre la otra vez, pero no hay evidencia de que él haya sido vicepresidente de la fecha, como dijo, o de, ¿no es cierto?, que haya conocido cuando joven un zapatero anarquista, Juan de Marqui. Probablemente él construyó mucho su imagen, en el fondo era político, ¿no es cierto?, bastante hábil en ese sentido. Pero sí, lo que es importante, ¿no es cierto?, en primer lugar, tenía una trayectoria que receló de las formas más sectarias, pues no me mucho la palabra, es muy normativa, pero las formas más sectarias de la izquierda, por ejemplo, cuando al interior del grupo Avance, que era el grupo, ¿no es cierto?, de la izquierda universitaria, se plantea la idea de hacer soviets, él se habría negado, decía que esta estrategia está muy bien, pero no soviética, no tenía ningún sentido para Chile. Por otro lado, yo diría la experiencia como ministro de salud y como médico salubrista fue muy importante. Allende, ¿no es cierto?, era un médico preocupado de la salud pública, su tesis apunta en ese sentido, después libros que escribe con la realidad médico-social chilena también apunta en ese sentido, y la labor que desarrolla como ministro de salud de Pedro Aguirre Cerda es bastante importante. Y de hecho él mantuvo una fuerte admiración por la figura de Pedro Aguirre Cerda. Entonces yo creo que también eso llevaba, en el fondo esto es muy propio de estos médicos saludistas también, a una cierta valoración de la capacidad transformadora del Estado y de la importancia de la reforma social, que nunca la perdió. Una admiración muy fuerte también por la figura de Aguirre Cerda, y hasta cierto punto, lo que es importante también, producto de que él provenía de una familia radical, con raigambre en la política del siglo XIX, Rafael Allende Padín, ¿no es cierto?, cierta admiración por la tradición laica, liberal chilena más antigua, como trata de darle continuidad a esos proyectos, una cosa que los sectores más radicalizados, tanto de carácter nacionalista como después más bien de carácter guevarista, de la cual renegaban. Y de hecho por eso se le veía como un político viejo a la antigua, y por eso él también muchas veces llegó a sobreestimar el propio Allende su capacidad de negociación de político hábil a la antigua. Y finalmente nos pregunta acá Marmaduke Grove, no sé si será Nicolás Ceballos o no, pero bueno, mi pregunta es, dejando a un lado las consideraciones éticas de trayectoria, inclusive de filiación ideológica, ¿qué opina sobre la concepción sobre el Estado que poseía Ibáñez y los socialistas puntualmente Allende? ¿Acaso hemos tenido una base común desarrollista? Segunda pregunta, ¿qué opinión tienes sobre Weiss y otros intelectuales trotskistas en su influencia en el socialismo chileno, a propósito de Frente de Trabajadores y Amanecer en Belgrado con la experiencia yugoslava? Bien buena pregunta. Yo creo que Allende, la noción, bueno, en primer lugar, Allende no es un teórico político. O sea, yo sé como, así como la nueva historia intelectual, ¿no es cierto?, la historia de los conceptos nos ha mostrado, ¿no es cierto?, tratar de no buscar necesariamente una coherencia total en los actores de una época que toman diversos elementos ideológicos, pero además en el caso de Allende esto es más claro porque Allende no era un teórico. Allende era más bien un político práctico y sus aportes más sistemáticos se dieron más bien en el área de la salud pública. Eso en primer lugar. Dentro de eso, en el fondo, lo que se puede desprender de Allende, yo diría que sí, es, ¿no es cierto?, hay una visión general de carácter desarrollista que es más bien transversal y que Allende explícitamente explota esa transversalidad. O sea, él se preocupa mucho de dejar en claro, oye, esto es la economía de la CEPAL, la que yo estoy mostrando acá, 58-64, se preocupa en OCEPLAN, en la Oficina Central de Planificación, ¿no es cierto?, ya el 64, que era, ¿no es cierto?, su grupo de comando económico, de mostrar, ¿no es cierto?, que acá estamos apoyados por los economistas de la CEPAL, Van der Zunkel, Aníbal, Aníbal Pinto, ¿no es cierto?, Aníbal Pinto Santa Cruz, entre otros. Entonces, ¿no es cierto?, él se va a preocupar de eso, en primer lugar. En segundo lugar, obviamente esta concepción se ve tensionada, ¿no es cierto?, por la idea de poder popular y de participación popular de todas maneras. En el fondo eso va a ser un punto que que va a incorporar la izquierda. Pero de todas maneras yo creo que específicamente la concepción de Allende de Estado hay bastante de similitud. Y lo otro, sobre Weiss y los otros intelectuales trotskistas, yo creo que son fundamentales en la radicalización. Y por eso yo, bueno, me gusta mucho el libro de Eugenia Palieraki, que muestra la influencia en el desarrollo del MIR de estos viejos trotskistas, mostrando que la nueva izquierda revolucionaria no es tan nueva en realidad. También, ¿no es cierto?, en la radicalización del PS tiene un rol fundamental. El principal teórico de la radicalización de carácter nacional popular del Partido Socialista en la década de los 50 es Oscar Weiss, quien provenía de la izquierda comunista, que eran los antiguos hidalguistas, ¿no es cierto?, muchos de ellos simpatías trotskistas. Eso por una parte.
Por otra parte, ¿no es cierto?, Alejandro Chelén, que es uno de los principales, ¿no es cierto?, en la década del 60, también, ¿no es cierto?, y Adonis Sepúlveda van a provenir de esta línea trotskista, en el fondo, incluso Adonis Sepúlveda había estado en el Partido Obrero Revolucionario Trotskista y después se va al Partido Socialista, y tuvo una migración a inicios de los 50 de trotskistas, ¿no es cierto?, que al alero de las directrices de la Cuarta Internacional se deciden hacer entrismo en los partidos, ¿no es cierto?, o básicamente desarrollar su política al interior de partidos políticos más grandes. En este sentido, es muy importante el rol de los trotskistas. El voto político del Congreso de Linares, por ejemplo, lo redacta Adonis Sepúlveda, el principal defensor. Entonces, esas figuras trotskistas yo diría que tienen una importancia fundamental en la radicalización, sobre todo en sus inicios. Chelén, yo diría, básicamente eso. No sé si hay alguna otra pregunta. Al parecer por el chat, esas son las únicas que hay. Ya, bueno, muchas gracias y gracias por la iniciativa también. Sí, muchas gracias también a ti, Joaquín, por tu buena disposición para participar y por tu excelente presentación. Agradecemos a todos los que participaron. Si bien el horario no era el que más nos acomodaba, pero igual tuvimos más gente que en la exposición anterior, lo cual nos alegra mucho. Y en definitiva también invitarlos para lo que va a ser la tercera sesión, la cual vamos a estar difundiendo por redes sociales, tanto Instagram como Facebook, cuál va a ser el enlace de Zoom, cuál va a ser el horario, que se va a repetir este horario, y esperamos contarlos en esta instancia también. Así que sin más me despido y muchas gracias a todos por participar y gracias, Joaquín. Felicitaciones. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias. Gracias, hasta luego.